vemos que Dios habla con David, pero en el capítulo 8 vamos a ver que David tuvo guerra todavía. Pero el escritor como que se le hizo más importante poner las palabras que tenía Dios de decirle a David que antes de poner las últimas guerras. ¿Por qué? Porque aquí hace un pacto y va a hablar de reposo donde no hay más enemigos, pero eso lo va a mostrar cuando derrota a esta gente en el capítulo 8. Pero en el 7 es un capítulo muy importante. Recordemos que el contexto que vamos al rey David traslada el arca a Jerusalén o a la casa de él. Y yo no sé si ustedes notaron, hermano, pero esta gente pecadora igual que nosotros, infieles igual que nosotros, pero cuando se trataba de adorar, adoraba. Yo no sé si usted entendió o notó en el versículo 12. David dice, bueno, hay que traer el arca y el tiempo era de que Dios ya no había matado a otro hombre. ¿Por qué? Porque se equivocaron en la primera vez y dijo, bueno, ahora es tiempo, hijo de David, lo vamos a hacer correctamente. Principio número 1, nos podemos equivocar, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros los creyentes? Que equivocarnos para nosotros es una aberración. Dimos nosotros, no, la regué, y empezamos a decir, no, miren, hermano, hice esto mal, ya no quiero hacerlo. Pero el principio aquí, Dios, el rey David, sabía que Dios era un Dios de oportunidades, ¿cierto? Me caí, me equivoqué, por mi equivocación murió alguien, pero ahora rectifico. Pero me llamó la atención, hermano, en el versículo que dice que a cada 6 pasos mataban un toro, un carnero. Y me puse a pensar yo, ¿y estos qué miraban? No les importaba el dinero, ni los animales, nada. A cada 6 pasitos iban, degollaban un ternero y se lo derramaban al Señor. Eso es adoración. Eso se llama dependencia. Me equivoco porque yo ando en dependencia de Dios, puedo decir que no me voy a equivocar. Eso no es una ley. La vida del creyente cae, se vuelve a levantar y sigue. Ahora, pero ¿debo permanecer en el pecado? Ahí ya no es equivocarse, ahí es sinvergüenzado. Porque muchos nos equivocamos, fallamos muchas veces sin querer, sin pensarlo, y fallamos y nos queremos quedar estancados porque fallamos. No, mi hermano. El rey David dice, sigamos adelante. Vamos. Pero a cada 6 pasitos, yo no sé si todo el pueblo llevó ofrenda, pero el rey David degollaba un animal y se lo presentaba al Señor. A cada 6 pasos. Y yo me puse a pensar en esto. Y dije, ¿y nosotros, quién en la iglesia queremos ir? ¿Cierto? Ni a la iglesia queremos venir. Pero usted quería que sí, hermano, de lo duro, de los huesos duros. Ay, mi hermano. Mira, hermano, que vamos a una ofrenda para esto. No, ya no hay cristiano, ya no hay creyente. Pero esta gente, en sus imperfecciones, dijeron ellos, bueno, a cada 6 pasos voy para que el Señor se sienta agradado, le vamos a sacrificar algo. A cada 6 pasitos. 1, 2, 3, 4, 6. Ahí. ¡Prum! El ternero. El carnero. El torito. Ese era el rey David. Un hombre, por eso es que la Biblia dice que el rey David tenía el corazón del Señor, era como el corazón del rey David era como el corazón de Dios. Es que adoraba. Ahora, pero en el capítulo 7, vean, el rey David lo vieron siguiendo, ¿cierto? Lo siguieron, aguantó hambre, estuvo en el desierto, aguantó sed, mataron gente por culpa de él. Y él no lo causó. ¿Quién lo hizo? Sus enemigos. Pero el rey David andaba en dependencia.
Pero aquí en el capítulo 7, vea el versículo 1 usted, ya él matando a todos sus enemigos, Dios se los quita del camino. Y vea cómo dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en casa, después que Jehová le había dado reposo. ¿Quién le ha dado reposo? Y ahí me llama la atención a mí. Ahí como que, ¿quién le dio reposo, hermano? Porque se anda rebuscando usted, pues. ¿Y quién le hizo la casa al rey David? Váyase al capítulo 5, versículo 11. ¿Quién le hizo la casa al rey David? ¿Quién le puso? Es que el rey David todo lo que tenía no era de él. Era regalado por Dios. Y Dios usó un rey, dice, en el versículo 5, 6 dice: y también Hiram, el rey de Tiro, envió embajadores. ¿Por qué los envió? ¿Por qué envía muchas veces Dios gente que te dice: ahí te manda una remesita, alivianate, ahí te mandé esa remesita para que, y tal vez una en las últimas, ¿va? Pero aquí dice que mandó el rey de Tiro, le mandó madera de cedro. Y no solo eso, sino que le construyeron la casa. Se le hicieron, pues. ¿Y quién era ese rey de Tiro? ¿Quién le puso que le hiciera la casa al rey David? Que hiciera no solo hicieron alrededor, hermano, hicieron la muralla, la volvieron a restablecer, sino que le hacen casa los embajadores de otro país. Entonces Dios tenía cuidado del rey David en todo lo mínimo, en todo. Le manda madera de cedro. Hermano, si usted, creo que en estos tiempos los jóvenes no van a conocer el cedro, pero trabajar con madera de cedro, agarra una pintura tan bella el cedro, más si le echa laca, es que usted se puede peinar en esa madera. Pues ir a la casa del rey David. Dios, hermano, es el que nos da reposo en nuestros sufrimientos, en nuestras dificultades. Pero curiosamente el rey David nunca renegó ni tampoco dijo: estoy harto de andar huyendo de por nada. Él no provocó al rey Saúl, pero el rey Saúl lo seguía, pero él soportó la prueba. Él ahí estuvo en esa prueba. Y más adelante vamos a ver que el Señor le dice: yo he estado en todo contigo. Y está el Señor con nosotros en todas partes, hermano. Hasta cuando estamos con la caguama en la mano, ¿estará Dios con nosotros? Sí. Ahí está el Señor con nosotros en la sinvergüenzada. Cuando estamos en un bar y está gritando, ahí está el Señor también. Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová, después que Yahweh, después que el Dios le dio reposo con todos sus enemigos, entonces estaba tranquilo el rey David. No tenía preocupaciones, pero eso lo hace Dios en nuestra vida. No se quiera ganar mérito usted y yo. No crean: no, es que yo, porque mire, hermano, yo me levanto a las 3. Sí, es buenísimo levantarse a orar. Es buenísimo leer la palabra. Es bueno meterse con Dios, sí. Pero usted, porque se meta con Dios, no va a quitar a su enemigo. Pero Jehová le quitó, Yahweh le quitó toditos sus enemigos de alrededor. Le quitó la suegra, no. Le quitó todos los que le traían problemas a él. Le quita a toda esa gente y le da tranquilidad, reposo. Esta palabra es un sinónimo del Shabbat, del sábado, de un Shabbat largo. Le dio un descanso. Ahora, pero ¿cómo el rey David tenía ese descanso? Dios se lo daba, y aparte el rey David dependió en todo su sufrimiento en Dios.
El rey David siempre él pensó que Dios le iba a dar la victoria. No él iba a ganar. Ahora, yo no sé cuáles son tus enemigos, hermano. Yo conozco los míos. Yo no sé cuáles son los enemigos de nosotros muchas veces. Enfermedades que nos están quebrando. Economía. Problemas con la señora. Problemas con los hijos. Problemas en el trabajo. El dinero no abunda. Pero ahí está Dios contigo. ¿Cómo tener reposo yo en la situación que estoy pasando? ¿Cómo tener tranquilidad? ¿Cómo estar quieto? ¿Cómo estar tranquilo en esa situación que estoy pasando? Confiando en Dios, como el rey David. Ahora, porque cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles en la vida, muchas veces lo hacemos nosotros caer en nuestros problemas, o otras veces es porque Dios nos está tanteando. Pero aún cuando caemos por nuestras propias situaciones de la vida que nosotros nos equivocamos, aún Dios está con nosotros ahí. Pero el punto sería, ¿debo tener reposo ahí? Sí, en la situación. Y usted me diría, hermano, pero usted no tiene esa enfermedad que tengo yo. Es probable que sí. Yo no la tengo. Usted dirá, no, pero usted no está pasando el problema de economía que yo estoy pasando, que tengo las tarjetas topadas al tope, que ya no, el banco me está cobrando, pero Dios sí sabe. Ahora, quizás yo me metí ese problema, pero el rey David tenía un reposo tranquilo, hermano, pero había pasado un montón de problemas atrás. Pero el rey David tenía dependencia. Porque hay muchas veces que hay gente que decae en la prueba, no tiene dependencia. Me gustaría que fuéramos a Hebreos, capítulo 3. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hacia adelante. Dice el escritor a los Hebreos: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vuestros corazones, como en la provocación y el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron, y vieron mis obras 40 años, y a causa del cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en vuestros corazones. Este es el problema. Muchas veces tenemos palabra de Dios, muchas veces sabemos que Dios está en control de nuestra situación, pero hay dureza en nuestro corazón. Y luego dice en el 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermano, y estar sin reposo es difícil. Esto es triste. Le pueden traer la comida más rica y usted no la siente bien. Le pueden dar una mudada bonita y a usted no le importa, porque usted anda amargado, anda cansado. ¿Y qué me ha hecho hacer eso? La incredulidad. Otro punto que me hace caer fuera del reposo y salir del reposo de Dios es cuando yo ando en pecado y no lo quiero abandonar. Entonces viene y no tengo reposo en mi vida como creyente. Dios nos llama a descansar, hermano, en el Señor. Dios nos dice que somos libres en el momento que venimos en Cristo Jesús, que no tiene que haber cadenas en nuestra vida, pero nosotros mismos las ponemos las cadenas, nuevamente caemos al pecado, en vicios y en todas situaciones, y no tenemos reposo. Porque veamos el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de iniquidad, para que aparte de Dios vivo. Entonces, cuando endurecemos nuestro corazón, cuando creemos que Dios no está en control en esa situación que estamos pasando, en la enfermedad, en lo que sea, entonces endurecemos nuestro corazón y no hay reposo, porque sentimos que la situación que estamos pasando, Dios nos abandonó. Y Dios no abandona a nadie, hermano.
Dios nunca abandona a nadie. Que nos deja pasar muchas veces por calles desoladas para poder aprender en la vida, claro que sí. Pero es para aprender. Ahora, y muchas veces decimos nosotros, ¿pero por qué? Y empezamos a endurecer nuestro corazón cuando hay pecado en nuestra vida. Versículo 13. Antes, exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para ninguno de vosotros se endurezca. Ahí, me puede leer alguien ahí, que me borró, hermano, ahí. ¿Con engaño? ¿Por qué se endurece el corazón, hermano? ¿Por qué nos ponemos tan insensibles? Ahora, y usted me diría, hermano, y que en el pecado hay gozo. Sí, hay gozo. ¿Se goza en el pecado? Sí, pero ¿sabe qué? Es temporal. Temporal. Y muchas veces por ese pecado vienen consecuencias a nuestra vida, y cuando ya están en las consecuencias decimos, Dios me abandonó, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber de nadie, y como no tengo reposo, tengo una fatal relación con los hermanos, tengo una fatal relación con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, y en el trabajo. Eso es fatal, porque nuestro corazón está endurecido. No hay reposo, no hay descanso. Pero cuando descansamos en el Señor, decimos, Señor, estoy pasando esta situación, pero yo sé que tú estás en control, y así como tú comenzaste la obra, la vas a terminar, y sé que vamos a salir de esto. Entonces dice, hay problema. Y dice el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. Hermano, como que ya es tiempo de ablandar nuestro corazón y de apartarnos y unirnos más con el Señor y creerle, porque Dios no es un Dios pequeñito, no es un muñequito que se anda cargando y que si lo toco y si le toco la pancita me va a dar dinero. Dios no es de eso, hermano. Dios es un Dios que entiende nuestras situaciones y mandó a Cristo y lo probó hasta lo último, igual que nosotros, pero sin pecado, para que nos comprenda. Ahora el punto es, ¿tengo reposo yo en mi vida? Como el rey David. Quizás Dios nos ha dado reposo. Quizás Dios nos ha dado descanso. Pero muchos somos mal agradecidos. Quizás Dios sacó de una situación tremenda a alguien, de una enfermedad que entre comillas la ciencia no se podía curar. Dios le dio descanso y ha sido mal agradecido. Pero regresemos a Samuel y dice, aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa de madera, Dios le dio reposo. Versículo 2. Y cuando el rey David tenía reposo, dijo él, voy a pasar obras del Señor. Y el punto importante aquí es, hay cosas que nosotros no vamos a alcanzar a hacer como creyentes. Debemos de entender realmente la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros decimos, hasta que no haga esto voy a dejar de luchar, y nunca lo vamos a hacer. Pues el rey David tenía un buen pensamiento, un buen sentimiento, que no era malo, ni dañaba a nadie, pero no era la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer algo, hermano, queremos hacer algo, pero no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, eso no marcha bien. Veamos el versículo 2. Con ese pensamiento de que yo como creyente muchas veces no voy a realizar lo que yo pensé. Hay proyectos que no los voy a terminar como creyente. Versículo 2 dice, y dijo el rey David al profeta Natán, mira ahora, ya habito en casa de cedro, y el arca de Dios está en cortinas. ¿Era buen sentimiento eso, hermano? Sí. Imagino el rey David con aquella casota bien amoblada. No se veía el pensamiento mío, bien afinadita, bien pintada. Y dijo, mira, yo estoy tranquilo, bien aquí. Y el arca del Señor está en cortinas.
Y Natán, como era hombre también, le sigue la corriente. Pero el punto era que David tenía un sentimiento bueno, no era malo. Quería hacer un templo para el Señor, no era malo, pero no era la voluntad de Dios. No era el tiempo de Dios. Y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Hay cosas que no las vamos a realizar y no las vamos a ver, pero la otra generación lo va a lograr hacer. La que viene después de nosotros, esa tal vez la logra hacer. Pero el rey David decía: yo aquí estoy bien bonito en esta casa y me da esta vergüenza. Me imagino yo que decía: me da pena con el Señor que viviendo en casa fina y el Señor está entre cortinas. Y vea cómo dice el versículo 3, dice Natán. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está. ¿Era verdad eso, hermano? Sí, Jehová estaba con David. Jehová le había derrotado a todos sus enemigos. El Señor le ha mostrado a David que él estaba acá distante con él. Entonces Natán: bueno, si Dios te ha dado la victoria en la guerra, si Dios te ha dado que unas al país, entonces haz lo que está en tu corazón. No era mala también la situación de Natán, del profeta. Era un pensamiento bueno. Ellos estaban planeando hacer un templo inmenso. El problema es que hay cosas, hermano, que no es la voluntad del Señor. Son pensamientos y deseos míos, no de Dios. ¿Era verdad que el Señor estaba con David? Sí. Se anduvo con él. Estaba en el desierto, él lo cuidaba. Estaba en la cueva, él lo cuidaba. Pero David dijo: bueno, este pensamiento lo tengo y quiero realizarlo. Ahora, nosotros como seres humanos nos equivocamos, hermano. Tengamos eso presente, nos equivocamos y pensamos que los pensamientos, todos los que vienen, son buenos y que los vamos a realizar. Ahora, pero el punto es: ¿qué dijo Dios de esto? ¿Estaba de acuerdo? ¿Está de acuerdo Dios con esto? Bueno, veamos el versículo 4. Dice el versículo 4: aconteció que aquella noche, mira, hermano, estaban platicando tranquilo, si hacer si vos querés hacerlo, David, Dios está contigo a hacerlo. Hoy es el momento que lo hagas. Y le dije a Natán: porque Dios está contigo. Era verdad, no era mentira. Y era un deseo bueno, porque en el templo iban a llegar muchos judíos a adorar y muchos gentiles a adorar. Era algo bueno. Querer hacer un templo grande no es malo, pero si Dios no quiere, no. Sencillo. Ahora dice el versículo: aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, versículo 5: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Yahweh o Jehová, tú me vas a edificar casa donde yo more. Ve a preguntarle: tú me vas a edificar casa. Ve, dile a Natán, porque vos estabas apoyándolo. Tú lo estabas apoyando. Lo vamos a leer en otra versión, versículo 5. Ve, habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho: no serás tú quien me construya un templo para habitar en él. Tú no vas a hacer, David. Tú no vas a hacer. Ve, dile. Hermano, estos eran profetas. Escuchaban audiblemente al Señor. Entonces el rey David dice: ve, dile al rey David que tú no me vas a construir un templo. Veamos el versículo 6. Ciertamente, dice: ciertamente no he habitado en casa desde el día que los saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Ahí estaba bien el Señor. Ahora me gustaría que fuéramos a Hechos, capítulo 7.
7:48, en Hechos 7:48. Veamos qué dice Esteban. 7:48. Dice versículo 7:48. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificará, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? O sea, el Señor no ocupa, hermano. Pero como nosotros somos sensibles como seres humanos, queremos lo mejor para Dios. Entonces el rey, en su deseo era construir el templo. Pero ¿cuál era el trabajo de David? Derrotar toditos sus enemigos y unir al reino. No era, en ningún momento Dios le dijo, edifícame templo. En ningún momento. Pero el deseo de David era eso. Muchas veces nosotros como cristianos en Cristo Jesús queremos hacer cosas que no es la voluntad de Dios. Y que otras personas lo van a llegar a hacer. Otras personas. Y le dice, yo desde que saqué a mi pueblo de Egipto, yo no he pedido a nadie. Notemos aquí en el versículo 6, ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo cuando he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, porque no me habéis edificado casa de cedro. A ninguno de los profetas, a ninguno de los jueces le dijo, si Dios hubiera querido, le hubiera hecho, haceme templo. Y me gusta esta palabra en el versículo, yo he apacentado mi pueblo. Yo lo he apacentado, yo lo he tenido tranquilo y no necesito templo. Por lo pronto, ahorita no ocupo templo. Llevo un tiempo, hermano, un tiempo perfecto al tiempo de Dios. Hoy se burlan de nosotros que dicen, los cristianos dicen que Cristo no viene, pero es al tiempo de Dios. Cristo nunca va a venir. Desde años viene diciendo lo mismo, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, y nunca viene. Es mentira de Israel. Pero es el tiempo de Dios perfecto. Ni un día, ni una hora, ni un segundo más. Él viene porque viene por su iglesia. Y el templo se iba a construir al tiempo del Señor. Y no con el rey David. No con el rey David. El rey David tenía reposo. El rey David había peleado muchas batallas. Le dice, tranquilo rey David, descansa. Ya no te preocupes. Yo nunca le he dicho a nadie, hazme casa de cedro. Ahora muchas veces nosotros queremos hacer cuestiones, queremos alcanzar muchas cosas, que a ver si Dios nos va a dar la fuerza o nos va a dar el ok para hacerlo. ¿Cuántos nosotros no quisiéramos que de aquí a esta iglesia se levantaran predicadores a todas las naciones? Sería bonito. Fulano está en Estados Unidos predicando, Mengano se fue para Rusia, Sultano está en Europa. Sería bonito, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Pero el rey David lo intentó. Y Dios le dijo, pedile a mi siervo, ve a decirle que yo nunca he pedido templo. Yo nunca he pedido más de lo que tú puedes hacer. Ahora, en el versículo 7 dice, y en todo cuanto andaba y apacentaba a mi pueblo, hermano, si el Señor apacentaba a este pueblo rebelde, ¿qué nos puede apacentar a nosotros?
Siéntase confiado. Él nos apacienta, Él nos da reposo, Él nos da descanso. Lo que pasa es que nosotros no lo alcanzamos a ver. Él nos da palabra. Estamos amolados y llega alguien a hablarnos y nos dice, hace esto y esto. Él apacentaba a su pueblo. Y estaba, desde que lo sacó de Egipto, aún con su rebeldía, ahí estaba el Señor con él. Y nunca le dijo a meterlo. No era el tiempo de hoy. Versículo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, para los que se sienten mal de donde han salido. Mucha gente se siente mal de donde ha salido, de donde Dios los ha sacado. Pero aquí le dice la verdad al rey David. No ofendiéndolo, sino recordándole de donde lo sacó. Y realmente, hermano, ¿quién lo tenía en alto al Señor? El Señor. ¿Quién tenía en alto a David? El Señor lo tenía en alto. David era famoso. David era temido. Por eso usted no se sienta menos que un día Dios le puede dar una posición grande. De esta iglesita pequeña, Dios puede sacar mucha gente a predicarse la voluntad de Dios. Y ustedes pueden, hasta el hermano Aníbal se exagera. Bueno, Dios no ocupa mucho. Veamos aquí entonces, versículo 8. Y yo te tomé del redil. ¿De dónde lo sacó el Señor? El rey David era alguna persona especial, hermano. Y allá en Deuteronomio le dice, yo te escogí de lo más vil, le dice a Israel. Y a nosotros, como nos dice, nos salvó por gracia. Y lo vil del mundo escogió Dios para que avergüence los sabios. Tierra. Y ustedes me quedan viendo, dice, llega Apolo predicando el bautismo de Juan. Y estaban una parejita ahí humildes. Humildes. Ahí estaban escuchando que es de Apolo. Pero Apolo era estudiado y elocuente, hablaba. Mira, dale, vení para acá, Apolo. Ajá, ¿qué pasó? Lo que ya están predicando pasó hace años. Pues tienen que predicar el Evangelio de Cristo. Lo vil del mundo. Que no le tema a usted, hermano, una vez que se ponga a predicar a alguien, aunque sea catedrático. Porque ellos saben de las cosas del mundo, pero no saben de la palabra. Y ahí lo sacó el Señor de redil. ¿A usted no lo sacó, hermano? A mí me sacó de la cantina. Y ahí me sacó el Señor. Venite, Aníbal, te voy a llevar. Ya dejar la cantina, dejar las malas palabras. Venite, vamos a ir a enseñarte. Ahora, recuérdate de dónde te saqué. Y en otra versión dice, el Dios habla hoy, por lo tanto, dile a mi siervo David, que yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil, te quité de andar detrás de las ovejas, del rebaño, para que fuese jefe de mi pueblo. Yo te saqué de ahí y ahora te tengo en alta estima, pero no significa que vas a ser templo. Eso no significa que te vas a querer propasar de mis planes. Dios tiene un plan, hermano, un plan para todo el mundo, un plan para la humanidad, tiene un plan para esto. Y nadie se va a meter con eso. Yo te saqué de ahí. De aquí de esta iglesia pequeña puede ir mucha gente y hacerlo grande. Lo que pasa es que hay gente que no entiende muchas veces, cuando Dios lo tiene arriba, se olvidan del Señor. Pero el rey David estaba aquí arriba. Lo sacó de algo sencillo y lo vuelve y lo exaltó en gran manera.
Y le dice, no se te olvide, el versículo 9. Y he estado contigo en todo cuando has andado. Y esto me encanta. ¿Andaba con David cuándo? Todo. ¿Anda el Señor con nosotros? Y este es el punto, hermano. Nunca se le olvide que el Señor siempre está acudiendo a nuestras súplicas y a nuestras necesidades. Y Él está con nosotros. Y como lo dije anteriormente, hasta la picardía está el Señor ahí. Nunca te deja. Andaba con el rey David en todo lugar. Y el rey David andaba con él, pero ahora está en nosotros. Y me dijo un hombre a mí, uno de los religiosos, y usted cree, hermano, me dijo, que el Espíritu Santo va a estar en una discoteca con alguien que sea cristiano. Usted está loco, me dijo. No, pues no estoy loco, yo estoy loco la palabra. Por eso es que nosotros insistimos. Si usted es creyente, no se meta donde no debe. Dice Juan 16, 14, 16, creo que es. Vamos a leerlo. Sí, Juan 14, 16. Dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros. ¿Para cuánto tiempo? Entonces, si usted y yo andamos revolcando en el pecado, ¿está el Espíritu Santo ahí? Y me dijo este señor, ustedes están locos, me dijo. ¿Sabe qué significa en el griego? Siempre. Para siempre. De una vez por todas. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Entonces, el rey David el Señor andaba con él todo el tiempo. Y el Señor anda con nosotros todo el tiempo donde estemos. Si usted anda robando, ahí está el Señor. Si usted anda echándose de esa volada amarguita, ahí está el Señor. Si usted anda fumando, ahí está el Espíritu Santo. Lo anda contristando, lo anda poniendo triste. Pero si usted ha confiado en Cristo Jesús, ahí anda. Entonces, si estamos llorando en la noche por nuestra situación, nuestras enfermedades, el Señor está contigo, te está escuchando. Él está ahí con nosotros. Pero se fue con David, hermano, David era especial. Nosotros ya no anda con nosotros, está en nosotros. Está en nosotros. Pero esto me encanta. O sea, significa que si alguien me quiere llegar a matar, el Señor está conmigo. Si alguien me quiere hacer daño, el Señor está conmigo. Me está protegiendo, me está cuidando, me está ayudando a salir adelante. Él me está impulsando. En ese problema familiar, Él me está ayudando a soportarlo. En ese problema económico, Él me está ayudando, dando sabiduría para poder salir adelante. El Señor está con nosotros siempre. Y siempre estuvo con David y siempre está con nosotros. Siempre. Y dice, ahora pues, tirando y se lo saqué de redil, yo estuve con él siempre. Y he andado delante de ti y he destruido todos tus enemigos y te he dado nombre grande como nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Quién le dio la exaltación a David? El Señor. ¿Quién nos va a dar la victoria a nosotros, hermano? El Señor que está en los cielos. Él está con nosotros. Señores, que ya no puedo más. Sí se puede. Sí se puede. Señores, que ya no aguanto. Vas a aguantar. Yo te voy a dar la fuerza. El Señor está con nosotros siempre. Y en todo momento nos está dando victoria. Nos está ayudando a salir adelante. Y nos va a dar una posición. Una posición. ¿Se imagina que Dios nos diera a nosotros una posición grande como iglesia de Chapetique, de Maús, Bautista? Tendríamos que ser humildes. Dios nos da la victoria.
Porque nosotros podemos trabajar, evangelizar, podemos de todo, pero si Dios no quiere dar la victoria, no nos va a dar. ¿Se imagina aquel hermano, el sábado predicar a Estados Unidos, fulano de tal? Ya que el hermano diga, no, porque tiene que tirarme pétalos de rosa y me pone una alfombra roja, por favor. Ahí ya se perdió. Que Dios puede exaltar a cualquiera, te puede sacar de lo más vil del mundo y hacerte una persona grande para la honra y la gloria de Dios. Allá David lo sacó del redil, aquel cipote, y se enfrentó. Desde que lo sacó, lo preparó para enfrentarse a problemas grandes. Primer obstáculo de David, ¿cuál era? Los leones. El segundo, el gigante. El gigante. Pero la dependencia que tenía David, muchas veces quedamos cortos nosotros. El rey David, cuando dijo, ¿quién es incircunciso que insulta a Dios? Y en vez de nosotros tenemos familiares que dicen, que no existe, y todavía andamos con ellos. Ustedes son locos, ya le lavaron el cerebro, les quitan el dinero y todavía andamos con ellos. Y los chichoneamos, como nos vienen del norte que andan con ellos. Y el rey David dijo, ¿cómo dice el circunciso? Dijo, hablando mal del Señor, lo dijo del pueblo, del Señor. Dijo a tres piedras en el nombre del Señor. Segundo obstáculo y lo venció. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con David. Ahí andaba con él. Y anda con nosotros el Señor, hermano. Yo siempre les cuento esto a ustedes. Mi deseo era quedarme en Canadá. Ahora ya no quiero regresar. No quiero volver al país. Y es el país más pervertido sobre lo sexual. ¿Cómo estuvieran mis hijos pervertidos allá? Es el país que acepta más tonteras hablando de lo sexual. Están locos. Yo dije, Señor, yo quiero quedarme en Canadá. Aquí te sirvo, Señor. Y que te vas para San Pablo, no puedes pelear conmigo, adelantarte. Y ahí venía yo. Todo, yo ponía pretexto, le dije a la gente de migración, mira, si me pagas el vuelo y vamos juntos, me voy. Si no, no. Yo te firmo. Yo peleando con Dios, $15,000 me gasté. Y me dijo la señora, ya está todo arreglado, yo le pago todo, váyase. Dios me traía para acá. Ahora entiendo, ese país es pervertido, hermano. Es un país muy seguro, muy bonito, pero tan pervertido. Ha salido un tipo que se cree niña de 3 años y anda jugando con los niños. Tiene 36 o 40 años jugando con las niñas y niños en los parques de niños, porque él se cree niño. Pero todo eso, Dios estaba con nosotros. Dios está con nosotros, andaba con el rey David, lo sacó de allí, de lo más vil, del redil, arriaba vacas. Pero usted no diga, hermano, es que yo no estudié, hermano, yo no puedo porque yo no fui ni a la universidad. En el Señor sí puede. Dios usa, sea como estudiados, porque Pablo era estudiado, el doctor Lucas, y también usa gente del culto, era Pedro. La primera predicación de Pedro fue una predicación, hermano, exageradamente bonita. Y Pedro era pescador. Por eso usted diga, que lo diga, hermano, tiene que dirigir. Es que yo no puedo hablar, hermano. Mire, tiene que predicar. Amén, díganlo. Como que con miedo, que le tiemble estos quibes. Pero vamos en el nombre del Señor. Pero entonces el rey David, el Señor andaba en todo y lo exaltó en gran manera, en grande, hasta arriba. Estaba aquí y cuando acuerdo lo puso ya. Nuestros trabajos, nuestros negocios muchas veces están en el suelo y cuando acuerda Dios los sube hasta arriba y los vuelve a bajar cuando somos soberbios y los vuelve a subir cuando nos quitamos esa soberbia y no entendemos. Pero el rey David, versículo 10, el rey David andaba con él todo el tiempo y Dios está en nosotros todo el tiempo, hermano. No tenga miedo porque usted se sienta solo. Es que fueron todos mis hijos. No, usted no está solo. El Señor está con usted en todo momento, en cualquier lugar que usted vaya. Versículo 10.
Y aquí le da la promesa, aquí le dice a David la respuesta. Le dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos ni lo aflijan más, como al principio, desde el día que puse jueces sobre el pueblo de Israel. A ti te daré descanso de todos tus. Conformate con eso, rey David. Conformate. Te sientes mucho, descansar. Voy a levantar nueva gente. Tranquilo. ¿Vos descansas? Todos tus días van a ser tranquilos. No, a tus enemigos no te van a molestar. Ya los filisteos van a mantener con vos, porque los derrotó. En el capítulo 8 lo vamos a ver. Entonces le dice, yo levantaré, yo fijaré mi pueblo y levantaré otro. Y no solo eso. Le dice, de tus enemigos, asimismo Jehová hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. Para que entendamos, voy a otra versión. Además te prepararé un lugar para mi pueblo Israel y ahí los he instalado para que vivan un sitio propio donde nadie los moleste ni los malhechores lo opriman como el principio. Ahora, ¿y qué lugar era? Era el pueblo de Israel, iba a estar tranquilo, hermano, por un cierto tiempo. Y cuando puse el 11, dice, desde el día que salí de los jueces le voy a dar descanso. Ahora, versículo 12, y en cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti uno del linaje del cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. ¿Y quién era ese? Nuestro Salvador Jesucristo. Y el rey Salomón. ¿Quién afirmó el reino? El Señor. Eternamente y para siempre. De las entrañas del rey David iba a salir el Mesías, Rey de reyes, Señor de señores, por toda la eternidad. Un reino no movible. Porque se movió el rey después del rey Salomón, claro. Pero el reino de Cristo Jesús es eterno. Y en ese reino alcanzamos nosotros los gentiles. Alabado sea el Señor, hermano. Tenemos un rey de reyes y rey de señores. Pero en este momento el rey David, tranquilizar, reposar. Va a haber un momento que nos va a ir a nosotros, Señor, descansar. Mucho trabajaste en la obra del Señor, en tus días, ahora reposa. Reposa. No todo el tiempo vamos a trabajar, hermano. Sea cuando moramos o cuando ya no tengamos fuerza, vamos a descansar. Pero mientras tengamos fuerza, mientras Dios nos diga reposa, no vamos a reposar. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí en este capítulo? Aprendemos que como creyentes debemos tener un reposo. Número 2, aprendemos que hay cosas que no vamos a hacer y no las vamos a lograr porque no están en el pensamiento de Dios, aunque sean buenas. ¿Era malo poner un trono? ¿Era malo poner hacer un templo para el Señor? No, pero no era la voluntad de Dios. ¿Era malo su pensamiento de rey David? De ninguna manera. ¿Es malo que nosotros soñemos con tener filiales en todo el país? No. Pero no sabemos si es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando se vayan haciendo 1, 2, 3, 4. Pero mientras tanto, no sabemos si es la voluntad de Dios. ¿Cuándo vamos a ver que Dios nos va a exaltar, nos va a levantar una iglesia que va a llevar el evangelio a otros países? Cuando empiecen a salir los hermanos a predicar. Cuando la gente se interese por internet, diga, quiero que este fulano venga a predicar aquí. Mientras tanto, solo soñamos. Mientras tanto, todos los líderes quisiéramos expandirnos a todos los lugares.
y tener iglesias por todos lados y que la gente entienda el Evangelio realmente. Una cosa es que haya muchas iglesias, hermano, pero estas congregaciones no predican el Evangelio de Cristo. Predican fe más obra, o que son salvos por las obras. Y que su vida práctica la viven por obra. También aprendemos, hermano, número 3, que el Señor está con nosotros en cualquier necesidad. En cualquier momento está con nosotros. En todo tiempo. En ese llanto que te tiras en la noche, en esos desprecios, en esos sufrimientos, en ese proceso de hospitales, Él está con nosotros. Y un día nos va a dar la victoria. Si no nos da la victoria aquí, hermanos, no la va a dar allá. No la va a dar allá. Pero ¿cómo puedo ir yo allá a donde está el Señor? Juan 14:6. Y nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Si alguien quiere ir al Padre, tiene que venir a Cristo. ¿Y qué debo de creer? La gente dice, ¿qué debo de hacer? Solo poner tu fe, creer que Él murió por tu pecado y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Es todo. Y después de ahí, hermano, ¿qué hago? A servirle al Señor. A aprender más de Él para servirle. Estoy leyendo la carta a los Tesalonicenses y Pablo le dice a los Tesalonicenses: Dios los sacó de los ídolos para que le sirva a un Dios vivo. Para eso te llamó. Para eso me llamó. No me llamó para que ande yo para arriba y para abajo con pájaro, haciendo lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi vida. Nos sacó de la idolatría, nos sacó de la ignorancia para que le sirvamos a un Dios vivo. Ahora, entonces, aprendemos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Número 4, Dios nos da la respuesta. Dios no nos deja con desesperación. Me imagino que el rey David diga, ¿y ahora qué hago? Si yo le digo al Señor, reposa, descansa. Yo no te pido templo ahora, yo voy a levantar a alguien que lo haga. Y fue así, claro, Dios levantó a alguien más, lo van a seguir viendo más adelante. Si usted no viene, si usted viene el siguiente miércoles, pero si se queda en casa, encienda Facebook y lo va a escuchar. ¿Quién le va a hacer el templo al Señor? ¿Y por qué el rey David no lo hizo? Porque no era el plan del Señor. No era la persona indicada. No era el rey David que lo iba a hacer. Dios tenía tiempo y tenía planes en la vida de las personas. Y en nosotros tiene planes el Señor. Sí, viene por nosotros y quiere que le sirvamos. Viene por nosotros y nos va a llevar a la nueva Jerusalén. Qué bonito, hermano. ¿Usted lo espera? Yo quisiera que viniera allá. ¿Sabe por qué? Porque no quiero ver el montón de niños que están aquí corrompidos por la depravación que se va a hacer más adelante. Pero ese es mi sentir. Este no es el pensamiento de Dios, es mi sentir. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Gracias te damos, Señor.